El 4 de marzo de 1962, en la ciudad de Guatemala, nació un niño llamado Carlos Enrique Luna Arango, en el seno de una familia católica de clase media. Desde pequeño, su familia le decía Cash, porque no podía pronunciar correctamente su nombre, apodo que lo seguiría durante toda su vida y se convertiría en símbolo de uno de los pastores más poderosos de Latinoamérica. Hijo de una familia rota, sus padres se divorciaron cuando él era joven. Cash creció bajo el cuidado de su madre, una mujer fuerte que enfrentó muchas dificultades para criar a su hijo. Su infancia no fue fácil, pero aquellos días forjaron en él una voluntad fuerte, una fe fuerte y un corazón sensible al dolor ajeno. Sin embargo, detrás del halo de fama y éxito, Cash Luna lleva una profunda tristeza, heridas que nunca sanan del todo, aunque siempre intenta ocultarlas con una cálida sonrisa y enérgicas conferencias en el podio. La mayor tristeza en la vida de Cash Luna no fue solo un evento, sino una combinación de muchos traumas personales y las presiones de su papel en la vida religiosa. Uno de los dolores más profundos que experimentó fue la pérdida de su madre, la persona que lo crió y lo formó en la persona que es hoy. Aunque no se registra una fecha exacta, Cash ha aludido en sus sermones a su madre como su mayor inspiración, enseñándole a amar y confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. Cuando ella murió, quizás en los años 1980 o 1990, cuando Cash tenía entre 20 y 30 años, sintió como si hubiera perdido una parte de su alma. En una ocasión contó en una rara entrevista que en los días posteriores al funeral, a menudo se sentaba solo en su antigua casa en la ciudad de Guatemala, mirando los recuerdos de su madre, un pañuelo bordado, una vieja Biblia, y lloraba en silencio por cosas que aún no había dicho. La tristeza no era solo de pérdida, sino también de pesar por no poder estar más con ella cuando comenzó su viaje misionero. Otra tristeza, menos publicitada pero palpable a través de sus enseñanzas, fue el sentimiento de soledad en los primeros años de su carrera. Cuando Cash decidió abandonar su estable carrera empresarial para seguir el llamado de Dios a principios de la década de 1990, enfrentó dudas y el alejamiento de su familia y amigos. Egresado magna cum laude de la carrera de Administración de Sistemas de Información de la Universidad Francisco Marroquín, una de las más prestigiosas de Guatemala, tenía un futuro brillante en el mundo corporativo. Pero cuando eligió el camino misionero, muchos familiares pensaron que estaba desperdiciando su talento y su educación. En los primeros días de establecer Casa de Dios en 1994, él y su esposa, Sonia Luna, enfrentaron numerosas dificultades, desde la falta de dinero para alquilar un espacio hasta la indiferencia de la comunidad. Una vez dijo que había noches en las que se arrodillaba en su pequeña habitación rezando, con lágrimas corriendo por su rostro porque sentía que Dios lo había abandonado. Esa tristeza no es dudar de la fe, sino el sentimiento de soledad al tener que cargar con una gran misión que nadie comprende. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando enfrentó controversias y críticas más adelante en su carrera. En 2018, un informe de Univisión que alegaba su relación con Marlory Chacón, un capo de la droga convicto en Estados Unidos, dañó gravemente su reputación. Aunque él y su abogado, Charles Harder, demandaron a Univisión por lo que llamaron noticias falsas y finalmente fueron absueltos, los meses de sospecha pública le dejaron una cicatriz emocional. En una conferencia en 2019, compartió que lloró no por las acusaciones, sino porque se sintió traicionado por las mismas personas a las que había pasado su vida ayudando. Para un hombre que vivió para su fe y su comunidad, esa duda fue una puñalada en el corazón que le hizo preguntarse si todos sus sacrificios valieron la pena. Finalmente, otra tristeza que cargó Cash fue la separación de sus hijos, Juan Diego Luna, Ana Gabriela Luna
y Carlos Enrique Luna, durante sus primeros años. Como pastor con una agenda muy ocupada, desde sermones televisados hasta cruzadas de sanidad por toda América Latina, a menudo estaba lejos de casa y se perdía momentos importantes en la vida de sus hijos. Una vez dijo que cuando llamó a casa desde un hotel en México, escuchó a su hija Ana Gabriela llorar porque extrañaba a su padre, y rompió a llorar en la habitación, sintiéndose un fracaso como padre. Aunque luego intentó compensarlo pasando más tiempo con su familia, el arrepentimiento de aquellos años sigue siendo una cicatriz indeleble en su corazón. La carrera de Cash Luna ha sido un viaje inspirador, desde un joven con un sueño empresarial hasta uno de los pastores más influyentes de América Latina. Después de graduarse de la Universidad Francisco Marroquín con una licenciatura en gestión de sistemas de información, Cash comenzó a trabajar en el mundo empresarial, donde rápidamente demostró ser inteligente y visionario. Pero a principios de la década de 1990, una poderosa experiencia espiritual cambió su vida. Dijo que una noche, mientras oraba, sintió un llamado de Dios a dejarlo todo y convertirse en pastor. La decisión no fue fácil, pero con el apoyo de su esposa, Sonia Luna, fundó Casa de Dios el 20 de abril de 1994 en la ciudad de Guatemala. De un pequeño grupo de apenas unas docenas de personas reunidas en una habitación alquilada, Casa de Dios ha crecido hasta convertirse en una de las megaiglesias más grandes de la región, con más de 25,000 fieles asistiendo cada semana en 2025. Los primeros años de Casa de Dios fueron tiempos desafiantes. Cash y Sonia tuvieron que hacerlo todo ellos mismos, desde limpiar las sillas después de cada ceremonia hasta convencer a la comunidad a participar. Pero su persistencia dio sus frutos. En 1999, un servicio de Noches de Gloria cambió todo eso, ya que cientos de personas informaron haber sido sanadas de sus enfermedades después de las oraciones de Cash. La noticia se difundió rápidamente y en poco tiempo, Casa de Dios se convirtió en un destino para los buscadores de milagros. En 2013, inauguró un nuevo complejo de iglesias de 270,000 metros cuadrados, con capacidad para 12,000 personas a la vez, un testimonio de su creciente influencia. Sus programas de televisión, transmitidos por canales como Enlace y Telemundo, han llevado sus enseñanzas a millones de hogares en toda América Latina, Estados Unidos e incluso Europa. El éxito de Cash no solo residió en el tamaño de su iglesia, sino también en su influencia cultural. Ha escrito varios libros, entre ellos En honor al Espíritu Santo, 2010, que ganó el Premio Latinoamericano del Libro Cristiano y ha sido una inspiración para miles de creyentes. También organizó grandes campañas de curación en ciudades como Ciudad de México, Bogotá y Miami, atrayendo a decenas de miles de personas cada vez. Su apoyo al presidente guatemalteco Jimmy Morales en las elecciones de 2015 ayudó a Morales a ganar, consolidando el estatus de Cash como una figura político-religiosa importante. Recibió numerosos premios, incluida la Orden al Mérito del expresidente Otto Pérez Molina en 2013, en reconocimiento a sus esfuerzos para reducir la violencia y el abuso de drogas en Guatemala. Pero la carrera de Cash no estuvo exenta de contratiempos y dificultades. En los primeros años se enfrentó a la indiferencia de la comunidad, cuando mucha gente pensaba que él era simplemente un fraude que se aprovechaba de la fe. Un revés importante se produjo en 2002, cuando una campaña de curación en Honduras no logró atraer las multitudes esperadas, lo que le obligó a cancelar los planes de expandirse a ese país. Una vez dijo que después de ese suceso, se sentó solo en el hotel, llorando porque sentía que había fracasado en la misión que Dios le había confiado. Otro revés fue el escándalo de 2018 con Univision,
cuando fue acusado de estar involucrado en narcotráfico. Aunque fue absuelto, el incidente dañó su reputación y admitió que lloró muchas noches por las duras críticas del público. Los esfuerzos por hacer llorar a Cash no solo surgen del fracaso, sino también del sacrificio personal. Para construir Casa de Dios, trabajó a menudo 18 horas diarias, desde escribir conferencias hasta organizar eventos, ignorando el descanso y el tiempo en familia. Una vez, mientras se preparaba para una importante campaña en Perú, recibió la noticia de que su hijo Juan Diego estaba gravemente enfermo, pero no podía regresar inmediatamente porque miles de personas lo estaban esperando. Lloró en el vestuario después de la ceremonia, sintiéndose impotente por no poder cumplir con su papel de padre. Pero fueron esos dolores los que lo mantuvieron en marcha, convirtiéndolos en la motivación para expandir su misión. Desde fundar un banco de alimentos que distribuye más de 1 millón de libras de comida cada año, hasta construir pequeños grupos de amigos para brindar atención espiritual a miles de creyentes. Los logros que Cash Luna siempre se ha esforzado por alcanzar no se limitan a construir una gran iglesia, sino más bien a la aspiración de dejar un legado eterno en la fe y en la sociedad. Desde los primeros días de su carrera misionera, Cash soñó con convertir Casa de Dios no solo en un lugar de culto, sino también en un centro de apoyo comunitario. Quería que su iglesia fuera un lugar donde los pobres, los enfermos y los desesperados pudieran encontrar esperanza. Para lograrlo, ha estado aprendiendo constantemente, desde obtener su doctorado en ministerio, doctorado en pastoral en la Universidad Cristiana de California en 2002, hasta estudiar modelos de iglesias exitosas en Estados Unidos, como la iglesia Lakewood de Joel Osteen. Esa perseverancia le ayudó a convertir Casa de Dios en una de las mega iglesias líderes de América Latina, con un sistema muy organizado basado en grupos de amistad, un modelo que él llama el modelo Jesús. Además de la religión, Cash también dejó su huella en la educación y la caridad. Estableció programas de becas para jóvenes pobres en Guatemala, ayudándolos a acceder a la educación superior, algo que vio como una forma de romper el círculo vicioso de la pobreza. También construyó una vasta red de organizaciones benéficas, desde bancos de alimentos hasta campamentos de verano para huérfanos. Durante una visita a un pueblo pobre de Quetzaltenango, lloró al ver a los niños sin zapatos e inmediatamente donó para construir una escuela allí. Para Cash, el logro no se trata del número de seguidores, sino del número de vidas que puede cambiar. Cash también anhelaba construir una familia feliz, algo que consideraba su mayor logro después de años de sacrificio. Con 3 hijos, Juan Diego, Ana Gabriela y Carlos Enrique, siempre intentó ser un padre devoto, aunque admitía no ser perfecto. Regularmente lleva a sus hijos de viaje, desde las playas de Cancún hasta los parques de Florida, para recuperar el tiempo perdido. Esos momentos, cuando veía a sus hijos reír y jugar, eran lo que siempre se había esforzado por conseguir. Un hogar que no había disfrutado plenamente durante su propia infancia. El amor y el matrimonio son parte integral de la historia de vida de Cash Luna, donde encuentra tanto una gran alegría como una tristeza oculta. Conoció a Sonia Luna, el amor de su vida, a finales de los 80, cuando ambos eran jóvenes y apasionados. Sonia, una mujer inteligente y gentil, se convirtió en una compañera indispensable en la misión de Cash. Se casaron a principios de la década de 1990, antes de fundar Casa de Dios, y juntos criaron una familia de 3 hijos: Juan Diego, Ana Gabriela y Carlos Enrique. Sonia no solo fue la esposa de Cash, sino también su manager, mentora y mayor fuente de aliento durante sus días más difíciles. Su matrimonio es visto como un símbolo de estabilidad en los círculos misioneros, donde las presiones laborales a menudo tensionan las relaciones. Sonia ha sido una presencia constante al lado de Cash,
desde las cruzadas de sanación en México hasta las transmisiones de televisión. Juntos enfrentaron desafíos, desde los primeros días de dificultades financieras hasta tiempos de críticas públicas. Cash dijo una vez que había noches en las que llegaba a casa después de un largo día, cansado y frustrado, y Sonia simplemente lo abrazaba en silencio, sin decir una palabra, pero lo suficiente para hacerlo sentir reconfortado. Su amor, dijo Cash, fue el mayor regalo que Dios me dio después de mi fe. Sin embargo, el matrimonio de Cash no siempre fue perfecto. Durante los primeros años, cuando Casa de Dios luchaba por crecer, él a menudo estaba fuera de casa, dejando a Sonia sola para criar a los niños. Una vez, admitió que hubo momentos en que Sonia se sintió sola, no por falta de amor, sino por la carga de la misión que puso sobre los hombros de ambos. Una vez, después de regresar de un largo viaje a Colombia, encontró a Sonia sentada en la sala, con los ojos tristes, y le dijo: «Trabajas para Dios, pero a veces desearía que estuvieras aquí con nosotros». Esa frase hizo llorar a Cash, al darse cuenta de que su amor, aunque fuerte, debía pagarse con distancias invisibles. Los problemas matrimoniales de Cash también surgieron de la presión de la fama. A medida que se convirtió en una celebridad, los rumores y las críticas no solo se dirigieron a él, sino que también afectaron a Sonia y sus hijos. El escándalo de 2018 con Univisión, aunque falso, puso a la familia en el foco de atención negativa. Cash dijo una vez que Sonia lloraba cuando leía artículos que hablaban mal de su marido, no porque dudara de él, sino porque le dolía verlo herido. Aunque superaron todo con amor y fe, esos momentos aún dejaron pequeñas cicatrices en el corazón de Cash, haciéndole apreciar a Sonia más que nunca. El patrimonio neto de Cash Luna, junto con sus casas, automóviles y vida familiar, es un tema que no se revela públicamente en detalle, pero con una carrera que abarca más de 30 años y un amplio alcance, ciertamente ha amasado una fortuna considerable. Basándose en el tamaño de Casa de Dios y sus actividades misioneras, los analistas estiman que el patrimonio neto de Cash en 2025 podría oscilar entre 10 y 20 millones de dólares. Sus ingresos provienen de diversas fuentes: donaciones de seguidores, ventas de libros y programas de televisión, honorarios por conferencias en eventos internacionales e inversiones personales